En la fría madrugada del 23 de noviembre de 1962, los empleados del Teatro de la Ciudad en México encontraron el camerino principal destrozado. El espejo estaba roto en forma de telaraña, como si alguien hubiera golpeado el cristal con desesperación. Sobre el tocador yacía un vestido de charra bordado en plata, el mismo que Lola Beltrán había lucido apenas 3 horas antes durante su interpretación de Cucurrucucú Paloma. Pero la cantante había desaparecido. Nunca regresó al escenario esa noche. El público esperó durante 40 minutos entre murmullos y desconcierto creciente, hasta que el director del teatro apareció nervioso ante el telón cerrado para anunciar que la función quedaba suspendida por razones de fuerza mayor. Nadie ofreció explicaciones. Nadie pidió disculpas. Los espectadores abandonaron la sala en silencio, desconcertados, algunos indignados, otros inquietos por el misterio que flotaba en el aire como un presagio. Durante décadas, este incidente permaneció envuelto en silencio absoluto. Las crónicas de la época apenas mencionaron la cancelación abrupta, atribuyéndola a una indisposición repentina de la artista. Los periódicos publicaron versiones contradictorias y vagas. Pero en los archivos personales de Lola, documentos que salieron a la luz 30 años después de su muerte, se encontró una carta sin fecha ni destinatario. En ella, la cantante escribió con letra temblorosa una frase escalofriante. No podía seguir cantando sabiendo que él estaba ahí, entre las sombras del palco 12, mirándome como aquella noche en Guadalajara. ¿Quién era ese hombre misterioso que provocó semejante pánico en una de las voces más poderosas de México? ¿Qué había sucedido años atrás en Guadalajara para generar tal terror? Los testimonios de quienes estuvieron cerca de Lola aquella noche hablan de una mujer transformada, pálida, murmurando palabras incomprensibles mientras huía por la salida trasera del teatro, sin siquiera quitarse el maquillaje escénico. Algunos empleados juraron haber escuchado gritos provenientes del camerino antes de que ella desapareciera en la oscuridad de la calle. Otros aseguran que la cantante rogaba protección, que mencionaba amenazas veladas, secretos enterrados que alguien intentaba desenterrar. Esta es la historia que nunca se contó. Una verdad incómoda que revela el precio oculto de la fama y los fantasmas que persiguieron a una leyenda. La puerta trasera del teatro había sido forzada desde adentro. Este detalle, revelado décadas después por el carpintero jubilado Ernesto Maldonado, en una entrevista concedida poco antes de su muerte en el año 2003, nunca apareció en ningún informe oficial. Maldonado, quien aquella noche trabajaba en las reparaciones del escenario, recordaba con claridad perturbadora cómo las bisagras de metal mostraban marcas de haber sido golpeadas con violencia, como si alguien hubiera necesitado escapar con urgencia absoluta. El público del Teatro de la Ciudad permaneció sentado durante 47 minutos después del último aplauso, esperando el regreso de Lola para los bises. Nadie les informó que la cantante ya no estaba en el edificio. Los organizadores improvisaron explicaciones sobre un súbito malestar, pero los testimonios de quienes estuvieron presentes aquella noche coinciden en un detalle inquietante. Durante la última canción, la voz de Lola temblaba de una manera que no tenía nada que ver con la emoción artística. Era miedo puro. Entre los papeles personales de Lola Beltrán, descubiertos por su familia años después de su fallecimiento en 1996, apareció una nota sin fecha que decía simplemente: «Ya saben dónde estoy, ya saben qué vi, no pueden obligarme a callar para siempre». La caligrafía coincidía con la de la cantante, pero el papel mostraba manchas oscuras que nunca fueron analizadas oficialmente. La familia optó por guardar silencio durante años, hasta que uno de sus sobrinos, bajo condición de anonimato, reveló la existencia de este documento a un periodista independiente. La noche del 23 de noviembre había comenzado como cualquier otra presentación de gala. Lola llegó al teatro a las 6:30 de la tarde, acompañada por su asistente personal, Mercedes Villalobos, una mujer discreta que llevaba 5 años trabajando para la cantante. Mercedes desapareció completamente de la vida pública inmediatamente después de aquella noche. Los intentos por localizarla en los años posteriores resultaron infructuosos. Su último domicilio conocido en la colonia Roma fue abandonado precipitadamente. Los vecinos recordaban que Mercedes se marchó llevando apenas una maleta pequeña, sin despedirse de nadie. Durante el ensayo técnico de las 5 de la tarde, el iluminador jefe, Rodrigo Santana, observó algo que consideró extraño en ese momento, pero que años después adquiriría un significado mucho más oscuro. Un hombre de traje gris oscuro,
permaneció sentado en la quinta fila del patio de butacas durante toda la prueba de sonido. No tomaba notas, no consultaba ningún programa. Simplemente observaba a Lola con una intensidad que el técnico describió como antinatural, como si estuviera memorizando cada uno de sus movimientos. Cuando Santana intentó acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda, el hombre se levantó y abandonó la sala sin pronunciar palabra. El programa de aquella noche incluía 17 canciones, pero Lola solo interpretó 15. Las dos últimas piezas previstas, Paloma Negra y La Cigarra, nunca se escucharon. Los músicos del mariachi que la acompañaba declararon después que Lola les hizo una seña apenas perceptible para que aceleraran el final. Uno de los violinistas, quien pidió que su nombre no fuera revelado, confesó años más tarde que la cantante le susurró al pasar: «Hay alguien aquí que no debería estar». Los registros de entrada del teatro de aquella noche desaparecieron misteriosamente de los archivos municipales. La lista oficial de asistentes, que debía conservarse por regulación gubernamental durante un mínimo de 10 años, se esfumó sin dejar rastro. El archivista responsable, un funcionario llamado Alberto Méndez, murió en un accidente automovilístico 3 semanas después del incidente. El informe policial determinó que perdió el control de su vehículo en la carretera a Cuernavaca, pero testigos que prefirieron permanecer anónimos aseguraron haber visto otro automóvil negro que lo seguía de cerca minutos antes del fatal accidente. Entre los objetos encontrados en el camerino destrozado, había un sobre manila que contenía fotografías. Las imágenes mostraban a Lola Beltrán en situaciones completamente ajenas al escenario, entrando a edificios gubernamentales, conversando con hombres que vestían uniformes militares, sentada en lo que parecía ser una oficina lujosa, cuyas paredes estaban decoradas con retratos de funcionarios de alto rango. Ninguna de estas fotografías había sido tomada con el conocimiento de la cantante. Los ángulos evidenciaban vigilancia profesional, el tipo de seguimiento que requiere recursos considerables y autorización de niveles muy superiores. ¿Quién tenía el interés y los medios para mantener bajo vigilancia constante a una de las voces más queridas de México? La respuesta comenzaría a revelarse en los documentos que saldrían a la luz décadas después, cuando antiguos archivos de inteligencia fueron parcialmente desclasificados. Pero aquella noche de noviembre, mientras el público abandonaba confundido el teatro de la ciudad y los empleados limpiaban los pétalos de rosa que habían lanzado al escenario, Lola Beltrán ya había cruzado la ciudad en un taxi cuyo conductor jamás sería identificado. Su destino inmediato era un apartamento seguro en la colonia Condesa, un lugar que ni siquiera su familia conocía, donde pasaría las siguientes 72 horas sin comunicarse con nadie del exterior. La figura que desapareció aquella noche entre las sombras del callejón contiguo al teatro nunca fue identificada oficialmente. Sin embargo, existe un testimonio que permaneció oculto durante más de 40 años en el archivo personal de la familia Sandoval. Rosa María Sandoval, quien trabajaba como asistente de vestuario en el Palacio de Bellas Artes durante los años 50, describió en un diario privado encontrado por su nieta en el año 2007 cómo aquella noche observó desde la ventana del tercer piso a un hombre vestido con traje oscuro que esperaba junto a un automóvil negro, un Cadillac de modelo reciente, estacionado exactamente frente a la salida de emergencia. El hombre, según anotó Rosa María con tinta azul en las páginas amarillentas de su cuaderno, consultaba repetidamente su reloj de bolsillo y miraba hacia las ventanas superiores del teatro con una intensidad que le produjo escalofríos. Lo verdaderamente inquietante de este relato surge cuando se compara con el testimonio del taxista Ramiro Esquivel, quien aquella misma noche transportó a una mujer envuelta en un abrigo gris desde las inmediaciones del teatro hasta un hotel discreto en la colonia Roma. Esquivel, entrevistado en el año 1998 por el periodista cultural Jesús Vargas Dulce para un artículo que jamás se publicó, recordaba perfectamente el rostro de aquella pasajera. No era Lola Beltrán. Pero la voz, aseguraba el taxista con una certeza que mantuvo hasta su muerte 5 años después, era absolutamente idéntica a la de la cantante que había escuchado tantas veces en la radio. Cuando Esquivel intentó entablar conversación, la mujer le respondió en un susurro apenas audible que no quería hablar, que solo necesitaba llegar al hotel lo más rápido posible. El Hotel Génova, ubicado en la calle que lleva el mismo nombre, registró aquella noche del 19 de septiembre de 1956 la entrada de una huésped bajo el nombre de María Luisa Morales. La firma en el libro de registro,
conservado milagrosamente en los archivos del establecimiento hasta su demolición en el año 2011, mostraba una caligrafía nerviosa, temblorosa, completamente diferente a la escritura característica de Lola Beltrán, que puede apreciarse en contratos y documentos oficiales de la época. La habitación 314 permaneció ocupada durante exactamente 3 noches. Ningún empleado del hotel recordaba haber visto salir a la misteriosa huésped, y cuando el personal de limpieza ingresó finalmente a la habitación el 22 de septiembre, encontraron la cama sin deshacer y una nota breve sobre la mesita de noche que simplemente decía: «Perdónenme por todo». Mientras tanto, en el teatro, el caos se había desatado de una manera que la prensa de la época describió como un simple malentendido artístico. Los periódicos del día siguiente publicaron versiones contradictorias. El Universal mencionaba un súbito malestar de la cantante. Excelsior hablaba de problemas técnicos con el sonido. Novedades sugería una indisposición emocional, pero ninguno de estos diarios mencionó el detalle que décadas más tarde emergería en las memorias inéditas del empresario teatral Alfonso Rosas Priego. Aquella noche, minutos antes de que Lola desapareciera, una carta había sido entregada en su camerino. Una carta sin remitente, escrita en papel común, que contenía apenas una línea. «Sabemos quién eres realmente». El contenido exacto de esa carta jamás se conoció. Desapareció junto con todos los objetos personales que Lola había dejado en el camerino. El maquillaje, los vestidos, las joyas prestadas para el espectáculo, todo permaneció intacto. Pero su bolso personal, aquel pequeño bolso de piel que siempre llevaba consigo, se esfumó sin dejar rastro. La asistente que lo vio por última vez, Guadalupe Mendoza, declaró años después en una conversación privada grabada por su hija, que el bolso contenía documentos que Lola guardaba con un celo casi obsesivo, papeles viejos que nunca permitía que nadie viera. En los archivos de la Secretaría de Gobernación existe un expediente clasificado con el número de registro GH560328. Ese expediente, desclasificado parcialmente en el año 2018, pero con secciones completas censuradas con tinta negra, hace referencia a una investigación iniciada precisamente en septiembre de 1956 sobre irregularidades en documentos de identidad relacionados con figuras públicas del medio artístico. El nombre de Lola Beltrán aparece mencionado en 3 ocasiones, siempre en párrafos que han sido completamente oscurecidos. Lo único legible en esas páginas son fechas y lugares: Ciudad de México, Rosario, Sinaloa, El Rosario, Sinaloa, y una anotación curiosa que dice: verificar acta de nacimiento original, solicitar exhumación de registros parroquiales. ¿Qué secreto guardaba aquella carta que provocó una huida tan desesperada? La respuesta comenzaba a construirse en fragmentos dispersos, en testimonios desconectados que solo adquirían sentido cuando se observaban juntos, como piezas de un rompecabezas que nadie había intentado armar hasta ahora. Y en el centro de ese rompecabezas emergía una sombra cada vez más definida, la silueta de una verdad que alguien había trabajado meticulosamente para mantener enterrada. Lo que Rosa María Sandoval observó desde aquella ventana del segundo piso cambiaría para siempre su percepción de la noche. En su diario, escrito con tinta azul desvanecida por el tiempo, describió con precisión casi fotográfica cómo un automóvil negro sin placas se detuvo frente a la entrada lateral del teatro a las 9:37 de aquella noche de octubre. 2 hombres descendieron del vehículo, vestían trajes oscuros idénticos, como si hubieran sido confeccionados por el mismo sastre. No corrieron, no gritaron. Simplemente caminaron con una determinación que helaba la sangre hacia la puerta que conducía directamente a los camerinos principales. Rosa María escribió en su diario que reconoció a uno de ellos. Lo había visto 3 noches antes, sentado en la última fila del teatro durante el ensayo general. Un hombre que no aplaudía, que no se movía, que simplemente observaba cada movimiento de Lola Beltrán con una intensidad que resultaba perturbadora. Aquella noche del ensayo, cuando Rosa María comentó su presencia al jefe de seguridad del teatro, este le ordenó con sequedad que se ocupara de sus propios asuntos. La respuesta fue tan cortante, tan fuera de lugar, que la asistente de vestuario comprendió inmediatamente que algo andaba terriblemente mal. El archivo desclasificado de la Dirección Federal de Seguridad, localizado por investigadores independientes en el año 2015 entre cajas polvorientas de un almacén gubernamental abandonado, contenía un memorándum fechado el 22 de octubre de 1958. El documento
clasificado originalmente como confidencial, llevaba el encabezado Operativo Ruiseñor. El nombre en clave resultaba perturbadoramente apropiado. El memorándum, firmado por un tal comandante Esteban Villarreal, detallaba la necesidad de mantener vigilancia estrecha sobre artistas que mantuvieran contacto con círculos considerados subversivos. Entre los nombres mencionados aparecía el de Lola Beltrán, junto con una anotación escrita a mano en el margen. Contacto confirmado con elemento peligroso. Pero la verdadera revelación llegó cuando los investigadores compararon las fechas. El memorándum había sido redactado exactamente 4 días antes de aquella noche fatídica en el teatro. 4 días antes de que Lola Beltrán desapareciera entre las sombras, dejando a miles de espectadores esperando inútilmente su regreso al escenario. La versión oficial siempre fue simple, casi insultantemente simple. Lola Beltrán había sufrido un colapso nervioso, el estrés de las presentaciones continuas, el agotamiento físico, la presión constante de mantener su estatus como la máxima estrella de la canción ranchera. Los periódicos publicaron entrevistas con médicos que nunca especificaron sus nombres completos, que hablaban en términos vagos sobre la fragilidad del sistema nervioso femenino, sobre la necesidad de reposo absoluto. La prensa repitió estas explicaciones como mantras, sin cuestionar, sin investigar, sin buscar más allá de lo que les era proporcionado en comunicados oficiales. Sin embargo, existe un testimonio que rompe completamente con esta narrativa tan pulida. Ernesto Chávez Montes, técnico de sonido que trabajó en el Palacio de Bellas Artes durante más de 30 años, confesó en su lecho de muerte en el año 1992, algo que había guardado en silencio durante más de 3 décadas. Su hija grabó aquella conversación final, una cinta de audio que posteriormente sería donada al Archivo de la Palabra de la Universidad Nacional. En esa grabación, con voz entrecortada por la enfermedad y el peso de los años, Ernesto describió cómo aquella noche recibió una orden directa del director del teatro. Una orden que no tenía sentido alguno: desconectar todos los micrófonos del escenario exactamente a las 9:40 de la noche. Cuando Ernesto preguntó la razón de tan extraña instrucción, el director simplemente repitió la orden con voz tensa, casi amenazante. El técnico obedeció, pero permaneció en su cabina de sonido observando el escenario a través de la pequeña ventana que daba al auditorio. Desde allí vio cómo 2 hombres vestidos de oscuro subían al escenario por la escalera lateral izquierda, la misma escalera que ningún miembro del público podía observar desde sus butacas. Los vio acercarse a Lola Beltrán. Vio cómo la cantante retrocedía, cómo sus manos temblaban visiblemente incluso desde aquella distancia. Vio cómo uno de los hombres le mostraba algo, un documento quizás, o una fotografía. Y entonces vio cómo el rostro de Lola Beltrán palidecía hasta convertirse en una máscara de terror absoluto. Ernesto Chávez confesó en aquella grabación que lo que sucedió después lo atormentó cada noche durante el resto de su vida. Lola Beltrán asintió lentamente, como quien acepta una sentencia inevitable. Los 2 hombres la escoltaron fuera del escenario, cada uno tomándola firmemente de un brazo. No hubo forcejeo, no hubo gritos, simplemente desaparecieron por el mismo pasillo lateral por el que habían llegado. El técnico permaneció en su cabina, paralizado por el miedo y la confusión. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. El público comenzaba a mostrar signos de impaciencia. Finalmente, el director apareció en el escenario con aquella explicación sobre el súbito malestar de la cantante. Pero Ernesto Chávez sabía lo que había visto, y sabía que aquello no había sido un simple colapso nervioso. Lo que el técnico de sonido no mencionó en su confesión final, porque probablemente nunca lo supo, fue lo que contenía el expediente número 7234 del Archivo de la Dirección Federal de Seguridad. Un expediente que permanecería sellado hasta el año 2018, cuando finalmente fue desclasificado como parte de una iniciativa de transparencia histórica. Entre las páginas amarillentas de ese expediente se encontraba una fotografía que explicaba muchas cosas, una fotografía que convertía todo lo sucedido aquella noche en algo mucho más oscuro, mucho más peligroso de lo que nadie hubiera imaginado. Rosa María no fue la única testigo de aquella noche inquietante. Cuando los investigadores independientes comenzaron a reconstruir los eventos décadas después, encontraron algo que heló la sangre en sus venas. Otras 3 personas habían visto algo similar esa misma noche de octubre de 1953. 3 personas que nunca se conocieron entre sí, que jamás compararon sus testimonios,
pero cuyos relatos coincidían en detalles tan precisos que resultaba imposible atribuirlo al azar. Manuel Cortés Villegas trabajaba como electricista en el Teatro de la Ciudad aquella temporada. Su función terminaba oficialmente a las 8 de la noche, pero esa fecha en particular se había quedado revisando un cortocircuito en el sistema de iluminación del escenario. En una libreta de notas personales que su nieta conserva hasta hoy, Manuel escribió que aproximadamente a las 9:30 escuchó voces elevadas provenientes del camerino principal. No eran gritos exactamente, pero sí un tono de urgencia que captó su atención. Describió una voz masculina que repetía una frase en particular. «No tienen alternativa, señorita Beltrán, el tiempo se agota». Lo que Manuel no sabía entonces era que estaba escuchando una conversación que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Según su testimonio privado, intentó acercarse para ofrecer ayuda, pensando que quizás se trataba de alguna emergencia técnica relacionada con el espectáculo. Pero cuando se aproximó al pasillo que conducía a los camerinos, uno de los hombres de traje oscuro apareció bloqueando su camino. No dijo palabra alguna, simplemente extendió una mano firme contra el pecho de Manuel y negó con la cabeza. El electricista, sintiendo un escalofrío que no supo explicar, retrocedió y abandonó el teatro por la salida de servicio. La tercera testigo presentaba un caso aún más perturbador. Guadalupe Fierro era una florista que mantenía un pequeño puesto a media cuadra del teatro. Aquella noche había decidido cerrar más tarde de lo habitual, porque una clienta importante había encargado un ramo especial que debía recoger después de la función. En su declaración, tomada por un periodista local años más tarde pero nunca publicada, Guadalupe mencionó que vio salir a Lola Beltrán por la puerta lateral, aproximadamente a las 10:15. La cantante llevaba un abrigo largo que ocultaba su vestuario de escena y caminaba flanqueada por los dos hombres de traje oscuro. Lo que llamó la atención de Guadalupe no fue tanto la escena en sí, sino la expresión del rostro de Lola, pálida, con los labios apretados, mirando fijamente hacia adelante, como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental de voluntad. Guadalupe recordaba con claridad meridiana que Lola llevaba todavía el maquillaje de escena, pero algo en sus ojos transmitía una emoción que la florista tardó años en poder nombrar: terror contenido. El cuarto testimonio provino de una fuente completamente inesperada. Héctor Monsiváis era conductor de taxi y aquella noche circulaba por la avenida buscando pasajeros después del horario de los teatros. Su registro de carreras, un cuaderno amarillento que entregó a su familia antes de morir en 1981, contenía una anotación peculiar junto a la fecha de aquella noche de octubre. Había escrito: «Auto negro sin placas casi me saca del camino. 3 pasajeros. Mujer en asiento trasero parecía la Beltrán. Velocidad excesiva rumbo norte». No olvido su mirada por el cristal. Cuando años después un investigador independiente localizó a la viuda de Héctor para verificar la información, ella recordó perfectamente aquella noche porque su esposo había llegado a casa visiblemente alterado. Le contó que había visto algo extraño, que el automóvil negro conducía como si huyera de algo, zigzagueando entre el tráfico nocturno con una urgencia que no correspondía al horario ni a las circunstancias. Héctor incluso intentó seguir el vehículo durante algunas cuadras, movido por una curiosidad que no pudo controlar, pero el auto aceleró hasta perderse en la oscuridad de las calles periféricas. Aquí es donde la historia toma un giro que eriza la piel. De esas 4 personas que fueron testigos de los acontecimientos de aquella noche, 3 murieron en circunstancias que las autoridades catalogaron oficialmente como accidentales. Manuel Cortés falleció 6 meses después al caer de un andamio mientras realizaba trabajos de mantenimiento en otro teatro. El reporte policial fue escueto: muerte accidental por negligencia en medidas de seguridad. Guadalupe Fierro fue encontrada sin vida en su apartamento 2 años más tarde. Causa oficial: intoxicación por fuga de gas. Héctor Monsiváis sufrió un aparatoso accidente automovilístico en 1981, cuando su taxi fue embestido por un vehículo que nunca se detuvo y cuyos ocupantes jamás fueron identificados. Rosa María Sandoval fue la única que vivió hasta edad avanzada, pero nunca habló públicamente de lo que vio. Su diario permaneció oculto en un baúl hasta que sus descendientes lo descubrieron tras su muerte en el año 2005. Cuando finalmente se atrevieron a leerlo, encontraron una nota adicional, escrita con letra temblorosa en las últimas páginas. Hay cosas que es mejor no recordar. Hay verdades que matan.
Los archivos del teatro de la ciudad correspondientes a aquella temporada desaparecieron misteriosamente durante una supuesta remodelación en 1962. Los registros de entrada y salida, las listas de personal, incluso las fotografías promocionales de las funciones de octubre de 1953 se esfumaron sin dejar rastro. Cuando el nuevo administrador intentó reclamar los documentos, le informaron que habían sido extraviados durante el traslado a las nuevas oficinas administrativas. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta comenzaba a cobrar forma en las sombras. ¿Qué había sucedido realmente en el camerino de Lola Beltrán antes de su abrupta desaparición? Y más importante aún, ¿quiénes eran esos hombres de traje oscuro que parecían tener la autoridad suficiente para interrumpir una función, evacuar a una de las cantantes más famosas del país y desaparecer en la noche sin dejar explicación alguna? La respuesta a estas interrogantes yacía enterrada en documentos que muy pocos ojos habían visto, en conversaciones susurradas en despachos gubernamentales, donde las paredes tienen memoria pero los labios permanecen sellados. La verdad sobre aquella noche comenzó a fragmentarse de manera inquietante cuando los archivos del Teatro Blanquita fueron finalmente abiertos al escrutinio público en el año 2007. Lo que los investigadores encontraron no fueron respuestas, sino un abismo de documentación deliberadamente destruida. Entre las cenizas de lo que alguna vez fue un registro meticuloso de cada función, cada artista, cada detalle administrativo, había un vacío perfecto. Las páginas correspondientes al 23 de octubre de 1953 simplemente no existían. Ernesto Villalobos, el archivista que descubrió esta anomalía, describió el hallazgo con palabras que aún resuenan en los círculos de investigadores independientes. Las hojas no habían sido arrancadas con prisa ni descuido. Alguien había cortado quirúrgicamente cada página relacionada con esa fecha específica, utilizando un instrumento afilado que dejó marcas precisas en el lomo del libro de registros. Más perturbador aún, el mismo patrón de mutilación apareció en los archivos de la Secretaría de Gobernación, en los registros policiales del Distrito Federal y en los documentos internos de la XCW, la estación de radio donde Lola había grabado innumerables programas. Pero existía un lugar donde la censura no había llegado a tiempo. En una bodega olvidada del Hospital General de la Ciudad de México, bajo cajas de expedientes médicos que nadie había tocado en décadas, una enfermera jubilada llamada Guadalupe Sánchez encontró algo extraordinario mientras ayudaba en una limpieza rutinaria durante el invierno de 2011. Era un cuaderno de bitácora del servicio de urgencias, amarillento por el tiempo, con tinta desvanecida pero todavía legible. La entrada del 24 de octubre de 1953, escrita con letra nerviosa y apresurada, documentaba algo que nunca debió ver la luz pública. 3 personas habían ingresado esa madrugada con síntomas idénticos: alteraciones nerviosas severas, pupilas dilatadas, discurso incoherente sobre luces y presencias. Los 3 habían estado en el Teatro Blanquita la noche anterior. Los 3 insistían en que algo terrible había ocurrido, algo que no podían explicar con palabras, pero que había quedado grabado en sus mentes como una herida abierta. El médico de turno, Dr. Héctor Montoya, anotó al margen con tinta roja: requieren observación psiquiátrica urgente. Posible exposición a sustancia desconocida. Guadalupe guardó ese cuaderno en su casa durante 2 años antes de contactar a un periodista de investigación. Cuando finalmente accedió a mostrarlo, sus manos temblaban. Había algo más en esas páginas. Algo que el doctor Montoya había agregado días después con una letra diferente, más controlada pero cargada de una tensión palpable. Los 3 pacientes fueron dados de alta el 28 de octubre sin explicación médica. Orden directa de autoridades no identificadas. Se nos prohibió mantener copias de historiales clínicos. Este registro debe ser destruido. Pero el doctor Montoya no lo destruyó, lo escondió. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando se descubrió que el doctor Montoya había muerto apenas 6 meses después, en marzo de 1954, en circunstancias que el certificado de defunción catalogaba como accidente automovilístico. Su vehículo, un Chevrolet negro modelo 1949, había caído desde un puente en las afueras de la ciudad. No había testigos, no había marcas de frenado. La investigación policial se cerró en 48 horas con un veredicto de muerte accidental por negligencia del conductor. Su viuda, sin embargo, había conservado algo precioso: una carta que su esposo le había escrito 3 días antes de morir,
guardada en una caja de seguridad bancaria que no se abrió hasta su propio fallecimiento, en 1992. La carta, que eventualmente llegó a manos de investigadores, contenía apenas 4 párrafos, pero cada palabra destilaba un miedo visceral. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque algo me ha sucedido. Lo que vi en el hospital aquella noche de octubre me convenció de que hay fuerzas operando en nuestra ciudad que no responden a ninguna lógica conocida. Los 3 pacientes no estaban delirando. Sé que no lo estaban porque yo mismo fui al teatro 2 noches después, siguiendo un impulso que no puedo explicar. Vi las marcas en el escenario. Vi cómo los trabajadores las cubrían con pintura fresca bajo la supervisión de hombres que no se identificaron. Y me vieron a mí. Desde entonces, el mismo automóvil negro aparece en diferentes lugares donde voy. Si algo me pasa, no fue un accidente. La carta nunca generó una investigación oficial. Los archivos sobre la muerte del Dr. Montoya permanecieron sellados, clasificados bajo una categoría administrativa que nadie pudo explicar satisfactoriamente. Mientras tanto, los nombres de aquellos 3 pacientes del Hospital General se convirtieron en otra obsesión para quienes buscaban respuestas. Uno de ellos, identificado en el cuaderno como Ricardo Domínguez, de 32 años, trabajador de imprenta, simplemente desapareció de todos los registros civiles después de diciembre de 1953. No hay certificado de defunción, no hay registro de salida del país, no hay rastro en censos posteriores. Un hombre se evaporó del papel, como si nunca hubiera existido. La segunda paciente, Margarita Osorio, de 28 años, secretaria, murió en un incendio en su departamento apenas 2 semanas después de ser dada de alta del hospital. El reporte de bomberos indicaba que el fuego comenzó simultáneamente en 3 puntos diferentes del apartamento, un patrón que los expertos en incendios provocados reconocen inmediatamente. Ningún sospechoso fue arrestado jamás. Y el tercero, cuyo nombre aparecía borroso en el registro, pero que investigadores posteriores identificaron como Pablo o Paulo, nunca pudo ser localizado. Simplemente otro fantasma en una noche llena de ellos. Lo que conectaba todos estos hilos dispersos, todas estas muertes convenientes y desapariciones inexplicables, era un patrón que comenzaba a emerger con claridad aterradora. Cada persona que había visto algo concreto aquella noche, cada testigo que podía ofrecer más que rumores o impresiones vagas, había sido silenciada. Y el silencio había llegado rápido, eficiente, como ejecutado por una maquinaria bien engrasada, que sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. La fotografía apareció en el escritorio del periodista Armando Cifuentes, una mañana de octubre del año 2009, sin remitente, sin sobre, simplemente depositada sobre su teclado como si alguien hubiera entrado durante la noche y la hubiera dejado allí con propósito deliberado. Cifuentes, veterano reportero de nota roja del diario Excelsior, había visto miles de imágenes perturbadoras en su carrera de 30 años. Pero aquella fotografía en blanco y negro lo hizo retroceder instintivamente en su silla. La imagen mostraba el interior de lo que parecía ser un camerino, capturada desde un ángulo alto, probablemente desde una rejilla de ventilación o algún punto de vigilancia oculto. En el centro de la escena, sentada frente a un espejo con bombillas alrededor del marco, una mujer cuyo rostro quedaba parcialmente oscurecido sostenía entre sus manos temblorosas lo que parecía ser una nota manuscrita. La fecha estaba impresa en el reverso con tinta desvaída. 23 de marzo de 1972. Lo que hizo que Cifuentes comenzara su propia investigación no fue la fotografía en sí misma, sino el detalle que descubrió cuando la examinó con una lupa de aumento. En el espejo, reflejada con claridad inquietante, se distinguía la silueta de otra persona parada en la entrada del camerino, una figura masculina con sombrero que parecía estar observando a la mujer sin que ella lo advirtiera. Pero lo verdaderamente perturbador estaba escrito con bolígrafo rojo, en el margen inferior de la fotografía, con caligrafía apretada y urgente. Ellos también estaban allí aquella noche. Busca al fotógrafo del Teatro Frou Frou. El Teatro Frou Frou había sido un local de variedades en la colonia Guerrero, clausurado definitivamente en 1983, tras un incendio que las autoridades atribuyeron a un cortocircuito eléctrico. Cifuentes dedicó semanas a rastrear cualquier conexión entre ese teatro y los eventos del Blanquita. Lo que descubrió fue una red de coincidencias tan precisas que resultaban imposibles de ignorar. 3 fotógrafos de escena que trabajaron documentando el circuito teatral de la Ciudad de México durante los años 70
habían estado presentes en ambos lugares. El Teatro Blanquita, la noche de la desaparición de Lola Beltrán, y el Teatro Fru Fru en diversas ocasiones durante ese mismo periodo. Los tres fotógrafos murieron en circunstancias extrañas antes de cumplir 50 años. Ernesto Villalobos, especialista en fotografía de escenario, fue encontrado ahogado en su propia bañera en 1979. Ricardo Pantoja. Slim murió atropellado por un automóvil que nunca fue identificado en 1981. Y Alfonso Méndez Cordero, el más joven de los tres, simplemente desapareció en abril de 1982, dejando su apartamento intacto, su automóvil estacionado frente al edificio, y toda su colección fotográfica meticulosamente ordenada en archivadores metálicos. Cifuentes logró contactar a la viuda de Méndez Cordero, una mujer llamada Patricia que vivía retirada en Cuernavaca, rodeada de gatos y de recuerdos que parecían pesarle como losas de mármol. Patricia recibió al periodista con desconfianza, pero algo en su mirada reveló un alivio casi tangible, como si llevara décadas esperando que alguien formulara las preguntas correctas. Le mostró a Cifuentes una caja de zapatos llena de negativos fotográficos que su esposo había escondido detrás de un panel falso en el armario de su estudio, negativos que ella nunca se atrevió a revelar por temor a lo que pudieran contener. Entre esos negativos había una serie de tomas del Teatro Blanquita, fechadas todas ellas en marzo de 1972. Cuando Cifuentes las reveló en un cuarto oscuro improvisado, lo que apareció ante sus ojos fue una secuencia casi cinematográfica de aquella noche maldita. Las fotografías mostraban el público desde distintos ángulos, y en todas ellas, dispersos entre la multitud con precisión militar, había hombres vestidos con trajes oscuros idénticos que no miraban hacia el escenario. Sus rostros estaban dirigidos hacia las salidas, hacia los pasillos laterales, hacia los palcos superiores. Parecían estar esperando algo, monitoreando cada movimiento dentro del teatro con la disciplina de quienes ejecutan una operación planificada al milímetro. En una de las fotografías, capturada segundos antes de que Lola Beltrán saliera a escena, uno de esos hombres miraba directamente hacia la cámara con una expresión de advertencia helada. Fue en ese instante cuando Cifuentes comprendió que Alfonso Méndez Cordero había documentado algo que nunca debió ser documentado, algo que le costó primero su tranquilidad y finalmente su existencia. Patricia confesó entre lágrimas que su esposo cambió radicalmente después de aquella noche. Comenzó a despertar gritando, a revisar las cerraduras de las puertas, 5, 6 veces antes de acostarse. Dejó de aceptar trabajos en teatros importantes y se refugió en pequeños eventos privados, bautizos, bodas de gente sin relevancia. Una semana antes de su desaparición, Alfonso le entregó a Patricia un sobre cerrado con instrucciones precisas. Si algo le ocurría, debía destruir ese sobre sin abrirlo jamás. Patricia lo escondió en lugar de destruirlo, impulsada por un instinto que no supo explicar. Y durante 27 años, ese sobre permaneció oculto en el mismo lugar donde su esposo había escondido los negativos. Cuando finalmente lo abrió frente a Cifuentes, las manos le temblaban tanto que el periodista tuvo que ayudarla a rasgar el papel. Dentro había una sola hoja mecanografiada, sin firma, sin membrete, con un texto escueto que decía: «Los que protegen los secretos del régimen no perdonan a los testigos. Lo que vi esa noche no era un espectáculo, era una operación de extracción. Ella sabía demasiado sobre Tlatelolco. Ellos la sacaron del país antes del amanecer. Si encuentran esto, ya estaré muerto o desaparecido. Que Dios perdone mi cobardía por no haber hablado a tiempo». El nombre Tlatelolco resonó en la mente de Cifuentes, como una campana de catedral, tocando a muerto en medio de la noche silenciosa. La casa de Emilia Contreras en la Colonia del Valle había permanecido intacta desde su muerte en el año 1998. Su sobrina, Patricia Montes, quien heredó la propiedad, jamás se atrevió a venderla ni a vaciarla completamente. Cuando Cifuentes tocó a su puerta aquella tarde de noviembre del 2009, encontró a una mujer de 60 años cuyo rostro revelaba el peso de secretos guardados durante décadas. Patricia lo recibió en una sala cubierta de polvo, donde las cortinas permanecían cerradas para proteger los muebles del sol. Sobre la mesita de centro reposaba un cofre de madera con incrustaciones de nácar, cerrado con un candado oxidado. La mujer lo observó en silencio durante varios minutos antes de hablar, como si estuviera decidiendo si cruzar o no un umbral del que no habría retorno. «Mi tía nunca superó aquella noche», confesó Patricia con voz temblorosa. Cada 23 de mayo,
Durante 40 años, se encerraba en su habitación y lloraba hasta el amanecer. Cuando yo era niña y le preguntaba qué le sucedía, ella solo repetía: «Perdí a mi mejor amiga aquella noche, y yo fui quien la empujó hacia la oscuridad». El cofre contenía documentos que Emilia Contreras había guardado celosamente. Patricia extrajo con manos temblorosas una carta escrita en papel amarillento, fechada el 15 de junio de 1958, apenas 3 semanas después de los eventos en el Teatro Blanquita. La caligrafía era irregular, como trazada por alguien bajo extrema tensión emocional. La carta comenzaba con una súplica desgarradora: «Lola, donde quiera que estés, perdóname. No sabía que ellos llegarían tan lejos. Cuando me preguntaron sobre tu rutina, sobre tus movimientos, pensé que solo querían asegurarse de tu seguridad. Me mintieron, Lola. Me usaron como carnada para atraerte hacia la trampa». Cifuentes sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Emilia Contreras había sido cómplice involuntaria de algo que la atormentó hasta su último día. Pero la carta revelaba algo más perturbador. Mencionaba nombres específicos, personas que Emilia identificaba como los arquitectos de aquella noche fatídica. Uno de esos nombres apareció subrayado 3 veces: Capitán Edmundo Salazar Ibarra, Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad era el servicio de inteligencia más temido de México en aquellos años, una organización que operaba en las sombras del poder político, ejecutando operaciones que jamás aparecerían en documentos oficiales. El nombre de Salazar Ibarra no figuraba en ningún archivo público, ninguna lista de personal gubernamental, ningún registro civil accesible. Era como si el hombre nunca hubiera existido, borrado de la historia con la misma precisión quirúrgica con la que eliminaban a quienes representaban amenazas al orden establecido. Patricia extrajo entonces un segundo documento del cofre, un recorte de periódico del diario El Universal, fechado el 8 de julio de 1958. La noticia, relegada a una esquina inferior de la página 17, reportaba el hallazgo de un cuerpo sin identificar en las aguas del lago de Texcoco. El cadáver, según la breve nota, mostraba signos de tortura y llevaba muerto aproximadamente 1 mes. Las autoridades nunca pudieron identificarlo oficialmente. Mi tía guardó ese recorte junto con una fotografía, explicó Patricia. Su voz se quebró al continuar. Una fotografía que tomó ella misma, a escondidas, durante el funeral de ese hombre. Un funeral privado, sin nombre en la lápida, sin familia presente excepto 3 hombres vestidos de negro, que observaban desde vehículos oficiales sin placas. La fotografía mostraba una tumba anónima en el Panteón Francés de la Mixcoac. En el reverso, Emilia había escrito con tinta azul: «Rodrigo Macías, tramoyista del Teatro Blanquita. Lo asesinaron porque vio demasiado. Que Dios me perdone por no haber hablado cuando aún había tiempo». Rodrigo Macías era el nombre que aparecía en los registros laborales del teatro como el técnico de escenario presente aquella noche del 23 de mayo. Su ficha personal desapareció misteriosamente de los archivos administrativos 3 días después del incidente, pero una copia había sobrevivido en los registros contables del Sindicato de Trabajadores Teatrales. Cifuentes había localizado ese documento 2 semanas atrás. Macías tenía 29 años. Era padre de 2 niños pequeños y llevaba 6 años trabajando en el Teatro Blanquita con reputación intachable. Lo que Macías presenció aquella noche lo convirtió en un hombre marcado para morir. Según el testimonio fragmentado que Emilia dejó en sus notas personales, el tramoyista había intentado contactarla 3 días después del incidente. La llamó desde un teléfono público, susurrando con urgencia desesperada: «Señora Contreras, lo que vi no fue un accidente. Había gente esperándola. Gente que no debería estar ahí. Tengo que hablar con alguien antes de que sea demasiado tarde». Pero era demasiado tarde. Macías desapareció esa misma noche. Su esposa, Teresa Valdés, denunció su ausencia ante las autoridades, pero la investigación se cerró en menos de 48 horas con un dictamen lacónico: abandono voluntario del hogar. Cuando encontraron su cuerpo semanas después, nadie relacionó al hombre torturado del lago de Texcoco con el tramoyista desaparecido del Teatro Blanquita. Patricia Montes sacó entonces el último documento del cofre. Era una libreta pequeña, de tapas negras, con páginas amarillentas cubiertas de anotaciones en código. «Mi tía escribió esto durante sus últimos meses de vida», explicó, cuando el cáncer ya la estaba consumiendo y sabía que se llevaría sus secretos a la tumba. «Pasé años tratando de descifrarla.
Las páginas contenían nombres, fechas, lugares. Un mapa meticuloso de conexiones entre personalidades políticas de los años 50 y operaciones clandestinas de la Dirección Federal de Seguridad. En una página, destacado con tinta roja, aparecía un nombre que hizo que Cifuentes sintiera vértigo. Secretario de Gobernación. Instrucciones directas. Operación Silencio Dorado. Fecha de autorización: 18 de mayo de 1958. Objetivo: neutralizar información comprometedora en posesión de LBG, Lola Beltrán González. La verdad prohibida comenzaba a tomar forma definitiva, revelando una conspiración que había alcanzado los niveles más altos del poder mexicano. Una operación diseñada para silenciar a una mujer, cuya voz había trascendido el escenario, para convertirse en algo mucho más peligroso. Patricia Montes llevó a Cifuentes hasta el sótano de la casa aquella tarde lluviosa de noviembre del 2009. Un espacio que nadie había visitado en más de una década. El periodista descendió por escaleras de madera que crujían bajo sus pies, mientras Patricia encendía una lámpara antigua que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes húmedas. Allí, entre cajas de cartón deterioradas y muebles cubiertos con sábanas amarillentas, encontró algo que cambiaría para siempre su comprensión de aquella noche del 24 de agosto de 1973. Era una maleta de cuero negro, pequeña, con las iniciales LB, grabadas en oro desteñido sobre la superficie. Patricia la abrió con manos temblorosas y extrajo su contenido: 3 vestidos de charra sin estrenar, un rosario de nácar, fotografías de personas que Cifuentes no reconoció de inmediato, y un sobre manila sellado con lacre rojo. Dentro del sobre había documentos que Emilia había protegido durante 25 años. Papeles que explicaban no solamente por qué Lola Beltrán huyó del Teatro de la Ciudad aquella noche, sino también quién pagó por su silencio y qué precio tuvo que pagar ella misma por conservar ese secreto. Los documentos incluían copias de telegramas enviados desde la Secretaría de Gobernación en las semanas previas al concierto. Uno de ellos, fechado el 13 de agosto de 1973, llevaba un sello que decía «Confidencial, Asuntos Internos». El texto era breve pero demoledor. Sujeto objetivo confirmado: asistencia a evento cultural. 24 de agosto. Proceder según protocolo establecido. Eliminar sin testigos civiles. Autorización nivel máximo. No había firma, solo un código numérico, que Cifuentes investigaría después y que lo llevaría a archivos desclasificados de operaciones de inteligencia durante el gobierno de Luis Echeverría. Patricia reveló entonces algo que su tía le había confesado en su lecho de muerte, cuando el cáncer ya había destruido su cuerpo pero no su memoria. Emilia le contó que la noche del concierto, mientras ella esperaba en el camerino con el té de tila preparado, escuchó voces provenientes del corredor lateral del teatro, ese pasillo estrecho que conectaba los camerinos con la salida de emergencia. Reconoció la voz de Lola, agitada, casi quebrada por el miedo. Pero había otra voz, masculina, autoritaria, que pronunciaba palabras que Emilia jamás olvidaría. Si usted sube a ese escenario esta noche, señora Beltrán, garantizo que no bajará viva. El objetivo está en el palco 7, fila 3. La bala destinada a él podría alcanzarla a usted también. El objetivo era un funcionario del gobierno, un hombre cuyo nombre aparecía mencionado 3 veces en los documentos del sobre manila, pero que Patricia se negó a revelar completamente a Cifuentes. Solo dijo sus iniciales, COTRM, y agregó que ese hombre había muerto en un accidente automovilístico inexplicable, 6 meses después del concierto frustrado, en febrero de 1974, cuando su vehículo se precipitó por un barranco en la carretera a Cuernavaca. El informe oficial habló de falla mecánica. Los documentos de Emilia sugerían otra cosa, una eliminación retrasada pero efectiva. Lola Beltrán nunca subió al escenario aquella noche, porque alguien dentro del sistema le salvó la vida advirtiéndole sobre el plan. Ese alguien era el hombre de la voz autoritaria en el corredor, un agente de inteligencia que decidió, en el último momento, que la muerte de una leyenda nacional no podía ser el precio de una operación política. Emilia alcanzó a ver su rostro cuando él y Lola salieron por la puerta de emergencia. Un hombre de unos 40 años, complexión atlética, cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda, vestido con traje oscuro. Emilia lo vio nuevamente 2 semanas después en una fotografía de periódico, identificado como el comandante Héctor Villarreal,
quien apareció muerto en su departamento de Polanco el 7 de septiembre de 1973, apenas 14 días después del concierto cancelado. La versión oficial: suicidio. La nota encontrada sobre su escritorio decía simplemente: "No puedo seguir siendo parte de esto". Patricia entregó a Cifuentes copias de todos los documentos con una sola condición: que no publicara nada hasta después de su propia muerte. Ella había vivido 31 años sabiendo que su tía guardaba secretos peligrosos y había aprendido que ciertas verdades cobraban vidas. Le mostró también una carta que Lola Beltrán había enviado a Emilia en enero de 1998, pocos meses antes de la muerte de la asistente. En esa carta manuscrita, la cantante agradecía a su amiga por nunca haber revelado lo que vio aquella noche y confesaba que ella misma había recibido amenazas periódicas durante 25 años, recordatorios sutiles de que su silencio debía ser eterno. Cifuentes abandonó la casa de Patricia Montes cuando ya había oscurecido. Llevaba consigo copias fotográficas de los documentos y la certeza de que había desentrañado uno de los episodios más oscuros de la historia cultural mexicana. Pero también llevaba el peso de saber que publicar esa investigación podría costarle todo. Durante las semanas siguientes, organizó meticulosamente cada pieza de evidencia, verificó cada fecha, cada nombre, cada detalle. Creó 3 copias de respaldo de todos los documentos y las distribuyó entre personas de confianza en distintas ciudades. El 22 de diciembre del 2009, Cifuentes publicó un adelanto breve de su investigación en un blog personal. 3 días después, su departamento fue asaltado y todas sus notas originales desaparecieron. La policía catalogó el caso como robo común. Pero Cifuentes sabía la verdad. Alguien todavía vigilaba. Alguien todavía protegía los secretos de aquella noche de agosto de 1973. Patricia Montes murió de un infarto fulminante en marzo del 2010, apenas 4 meses después de revelar los documentos de su tía. Tenía 60 años y gozaba de salud perfecta según su médico de cabecera. La verdad sobre la huida de Lola Beltrán permanece enterrada en archivos oficiales que probablemente nunca serán desclasificados. Lo que queda son fragmentos, testimonios susurrados, documentos copiados a escondidas, y la certeza de que aquella noche, en el Teatro de la Ciudad, la gran diva de México no escapó por capricho ni por miedo escénico, sino porque eligió la vida sobre convertirse en daño colateral de una operación que buscaba silenciar voces incómodas para el poder. La historia oficial dice que el concierto se canceló por causas técnicas. La verdad prohibida cuenta otra historia, una donde el precio del silencio se mide en vidas destruidas y secretos que atraviesan décadas como sombras que nunca desaparecen completamente. La fotografía que Patricia sostenía entre sus manos temblorosas mostraba algo que ningún archivo oficial había registrado jamás. En aquella imagen descolorida, tomada minutos después de que Lola Beltrán abandonara el teatro principal aquella noche de 1962, se veía claramente a 3 hombres con abrigos oscuros rodeando su automóvil. Uno de ellos, con el rostro parcialmente visible, había sido identificado por Cifuentes tras semanas de investigación exhaustiva. Rafael Mendoza Arias, agente desaparecido de los archivos de inteligencia mexicana en 1964. Patricia guardó silencio mientras el periodista fotografiaba el documento final, una carta manuscrita con fecha del 18 de febrero de 1988. La letra de Lola Beltrán, inconfundible y firme, revelaba su última voluntad: que nadie hablara de aquella noche hasta que todos los involucrados hubieran fallecido. La carta mencionaba nombres que Cifuentes reconoció inmediatamente, figuras poderosas del entretenimiento y la política mexicana que habían construido imperios sobre secretos enterrados. Mientras el periodista ascendía las escaleras del sótano con sus hallazgos protegidos en una carpeta de cuero, Patricia le confesó algo que lo estremeció hasta los huesos. Su madre había recibido llamadas telefónicas amenazadoras durante años, siempre en agosto, siempre con la misma advertencia. El silencio era la única protección para quienes sabían demasiado. Cifuentes publicó su investigación 3 meses después. El artículo causó revuelo nacional durante exactamente 4 días antes de desaparecer misteriosamente de todos los portales digitales. Las copias impresas se agotaron en horas, pero nunca fueron reimprimidas. Patricia Montes abandonó la Ciudad de México sin dejar rastro en marzo de 2010. El misterio de aquella noche permanece oficialmente sin resolver.
Los documentos que Cifuentes fotografió en aquel sótano húmedo nunca fueron autenticados públicamente. La verdad sobre por qué Lola Beltrán escapó del teatro aquella noche quedó sepultada junto con los últimos testigos que guardaron el secreto hasta sus tumbas, protegiendo algo que quizás nunca debimos descubrir. Rafael Mendoza Carreño, agente especial del Servicio de Inteligencia Mexicano, había desaparecido de todos los registros oficiales apenas 3 meses después de aquella fatídica noche. Su expediente personal contenía únicamente una línea final, transferido por razones de seguridad nacional. Ninguna fecha, ningún destino, ninguna explicación. Cifuentes descubrió que la hermana de Mendoza intentó localizarlo durante años, hasta que en 1968 recibió una llamada anónima advirtiéndole que dejara de buscar si valoraba su propia vida. Patricia guardó la fotografía en el sobre Manila y miró hacia la ventana de su estudio. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena a los secretos que yacían enterrados bajo décadas de silencio oficial. La investigación había revelado fragmentos de una verdad demasiado peligrosa. Lola Beltrán había sido utilizada como mensajera involuntaria en una operación de inteligencia que involucraba figuras políticas de alto nivel. Aquella noche en el teatro principal, alguien había filtrado información comprometedora que nunca debió salir a la luz. Los documentos desclasificados parcialmente en años recientes contenían secciones enteras cubiertas con tinta negra. Las páginas mutiladas guardaban nombres, fechas, conexiones que alguien consideraba demasiado explosivas, incluso décadas después. Lola Beltrán llevó ese secreto a su tumba en 1996, sin pronunciar jamás una palabra pública sobre aquella huida inexplicable. La verdad completa permanece clasificada hasta hoy. Los archivos siguen sellados, los testigos han desaparecido o guardan silencio, y las preguntas continúan flotando en el aire como notas de una canción inconclusa. Quizás nunca sabremos exactamente qué amenaza era tan grave como para obligar a la mujer más valiente del escenario mexicano a abandonar a su público en mitad de una presentación. Si esta investigación te ha cautivado tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más misterios históricos que permanecen ocultos. Deja tu opinión en los comentarios sobre qué crees que realmente sucedió aquella noche. Comparte este video con quienes aprecian las historias que nunca fueron contadas. Y si consideras que estas verdades prohibidas merecen ser conocidas, regálanos tu like, porque algunos secretos son demasiado importantes para permanecer enterrados para siempre.